Por supuesto hay cine venezolano bueno, pero también hay cine venezolano malo. Todos tenemos historias que contar, o sea, todas las personas tienen historias que contar. Cuando lo despedimos en el aeropuerto, lo meten preso. Él estaba buscado por Interpol. Cuando estás entregándote a contar una historia, hay un pedazo grande de ti que estás colocando allí. Uno puede cambiar a una persona cualquier cosa en la vida, menos una pasión. Bienvenidos a Rompiendo la Cuarta Pared, el cine venezolano como nunca lo viste. Yo soy Wilmary Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro del cine en Venezuela. Nos acompañan nuestros invitados especiales, Isabel Caroto, una destacada docente, escritora, productora y cineasta venezolana. Actualmente es directora de CIECA y del Festival de Cine de Barquisimeto. Bienvenida, Muchísimas Isabel. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Excel Sierra Alta, director, escritor, productor venezolano. Él es el director de Barquicinema y además está detrás del proyecto Guanza, una película que viene sonando fuerte en el cine independiente. Bienvenido. Gracias por estar aquí los dos el día de hoy. Para comenzar esta tertulia, esta conversación, ¿cómo nació su pasión por el cine y qué los llevó a dedicarse a esto? El que quiera comenzar. Primero las damas. Primero las damas. Bueno, a veces uno hace como una retrospectiva tratando de buscar de dónde nacen las cosas, ¿no? Pero desde pequeña siempre me gustó el cine. Yo recuerdo, ustedes no habían nacido, había un programa en Radio Caracas que se llamaba Señor Cine, que lo pasaban los viernes a las 11. Yo tenía 10 años y yo esperaba que en mi casa se durmiera para yo poder ver las películas que pasaban a partir de las 11 de la noche. Y hubo una película en especial que me llamó la atención y como que me marcó, que se llamaba La Masa. Era una cosa terrorífica porque era una masa que se metía por debajo de las puertas, se comía la gente. Creo que después hicieron unas versiones más nuevas. Y bueno, desde ese momento siempre trataba de escaparme para ver películas. Y bueno, la vida me fue llevando a eso. Fíjate que yo cuando ingresé a la universidad no existían escuelas de cine como tal, solamente existía la Universidad Central y el Departamento de Cine de la ULA, pero no habían escuelas de cine. Y bueno, yo decidí estudiar letras. Y después de letras hice un seminario de escritura y cuando me graduó por azar, yo creo que he llegado a muchas cosas por azar, encuentro que en la Universidad José María Vargas estaban dando una especialización de cine y televisión y dije, wow, esto es lo mío. Al fin encontré lo que yo deseaba. Me inscribí, estudié y ahí justamente conocí a Luis, que es mi esposo, que había fundado ya el CIECA aquí en Barquisimeto. Y bueno, heme aquí. Bueno, coméntanos, yo Excel. igual como dice Isabel, haciendo retrospectiva también creo que desde niño me llamaba mucho la atención el tema. Con mis primos me ponía a jugar que si aquí está una cámara, aquí está, ponte aquí, o sea, nos poníamos a jugar a que hacíamos películas o hacíamos obras y demás. Después fui como que interesándome por el cine, empecé a estudiar comunicación social porque creo que a mucha gente le pasa de que esto es lo más parecido al cine y bueno, cuando estás dentro a lo mejor no es tanto, pero creo que me ayudó muchísimo la comunicación social para entender ciertas cosas investigativas, un montón de cosas que te dan herramientas para el tema del cine. Y paralelo a eso, que le agradezco mucho a Isabel, en su momento tuve una beca en el CIECA también, y bueno, aprendí muchísimas cosas y de allí empecé como que a hacer de alguna otra manera, a jugar también ya con mis panas, estaba más grande o más adulto y empecé a dirigir videos, empecé a hacer cortometrajes con teléfono, hacer cosas distintas, intentando encontrarme y buscarme y apasionarme más con el cine. Creo que ambas historias tienen algo en común y es que es un sueño que venía desde pequeños, pues Sí. es algo muy profundo. No, y además que tú te acuerdas la primera película que viste en el cine. Yo me acuerdo. De la primera, claro, la tengo hasta tatuada en la pierna. ¿Cuál? El león. Ah, La vi en el Rialto. Yo vi Peter Pan. Ok, la vi en el Rialto y además por eso me tatué la fachada del Rialto. Ah, imagínate. ¿Dónde la tienes? Aquí en la pierna. Para. Y lo hice porque me parece importantísimo el Rialto. Claro. A lo mejor para la vida de muchos, pero para mí obviamente Sí. fue como la primera vez que vi un cine, multicine, ir allí y era como que el espacio donde me llevaban
tanto mis padres como mis primas, decir, "Ven, mira, vamos a ver una película". Sí, yo también tuve la Entonces, oportunidad de ver una película en el Rialto y ahorita da como nostalgia, pues me da un Sí, poco de sí, nostalgia pasar por ver. la- Además que cuando uno se ubica de niño a los 11 años, por ejemplo, que entras a esa sala, que apagas la luz, que se enciende esa pantalla, esa magia no te la da otra cosa. O sea, la gente ha perdido inclusive la costumbre de ir al cine, pero esa magia, ese momento, esa conexión que tienes tú con lo que estás viendo en pantalla, eso no te lo da nada. Eso es una Totalmente. belleza. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes actualmente el panorama del cine independiente aquí en Venezuela o acá mismo en la región, acá en Barquisimeto? Excel, Bueno, si nos el quieres cine- comentar, sí. El cine independiente, creo que prácticamente el cine que se está haciendo en Venezuela es mayormente independiente. Ujú. Lo digo por un tema de obviamente de recursos y demás. Para nadie es un secreto las dificultades que se pueden tener a la hora de hacer cine, pero creo que si estás haciendo una película en Italia, en cualquier otro país, va a haber dificultades, solamente que van transformándose las dificultades y me parece interesantísimo es cómo reaccionan o cómo han reaccionado los cineastas, los creadores, los escritores, productores, adaptándose para hacer de alguna otra manera las películas que se hagan realidad. Es decir, vamos a cualquier año que podamos ver y hay siempre alguna, aunque sea una película venezolana, y a mí me parece eso increíble, heroico, de que haya personas haciendo cine en este momento y que no se detengan de crear, de hacer, de soñar también con el cine, de poder permitir que otras personas puedan entrar al mundo del cine. Eso me parece bellísimo y creo que para mí el panorama del cine venezolano yo lo veo positivo por un tema de que creo que de alguna otra manera los cineastas van a encontrar la forma de contar sus historias siempre, de narrar sus historias, de crear y permitir que las cosas que tenemos dentro, que vivimos y como contexto puedan salir en esos espacios, no solamente en salas de cine, en streaming, en cualquier lugar, cualquier plataforma, ventanas que puedan estar como el internet y demás. Y por ejemplo, si yo me quisiera iniciar en el cine, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Ver cine. Bueno, evidentemente que, bueno, primero la pasión Claro. de estudiar cine, porque el cine es muy complejo, es un arte muy complejo, porque es un arte colectivo, o sea, no es una sola persona que está involucrada, tú puedes estar en un set con 40, 45 personas y tienen que estar todos acoplados con un mismo supuesto. propósito, ya sea en un área o en la otra, ¿no? Evidentemente que primero la pasión porque es un arte complejo y segundo el estudiar cine, ver mucho cine. Tarantino dice que la mejor escuela de cine es ver cine y en eso están de acuerdo muchos cineastas. ¿Cómo puedes hacer cine si no ves cine? Entonces, bueno, la recomendación es esa, ver cine, apasionarse por el cine y comenzar a estudiarlo seriamente. Por ejemplo, a mí me encanta Tarkovsky y cada vez que puedo lo veo porque me parece que hace unas puestas en escenas bellísimas, que es cada plano que hace es una obra de arte, es una foto extraordinaria. Entonces, uno tiene que aprender justamente de esa gente que lo hace bien para uno poder hacerlo bien o mucho mejor que ellos. Incluso ver cine te ayuda a definir cuál es el cine que te gusta. También. O sea, cuál es el cine que quieres hacer. Y eso no significa que no te vaya a gustar, Sí. por ejemplo, la película de humor, pero puede que no vayas a hacer nunca una película de humor porque no es lo que te gusta, pero te vas dando cuenta, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que puedo narrar. A mí también me encanta mucho Tarkovsky, Kurosawa, por ese tema de la belleza visual que tienen. Absoluto. Y creo que el tema del cine venezolano también me parece importantísimo porque hay muchas personas que hablan del cine venezolano de manera despectiva y a lo mejor no han visto cine venezolano. O sea, incluso el cine venezolano es de malandro y en realidad nos vamos a una retrospectiva del cine venezolano y Sí. no es la mayoría. La mayoría del cine venezolano no es cine malandro y además que no tiene nada de malo el tema Aunque de eso ha ser- cambiado mucho Exacto, también. Exacto, creo que de alguna otra manera hay que también aprender a ver nuestro cine, o sea, consumir nuestro cine para apreciarlo, para definir también qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Pero sí hay que sí hay que decir que por supuesto hay un cine venezolano bueno, pero también hay cine venezolano malo. Y uno tiene que aprender es a discernir cuál es el bueno y cuál es el malo. En el caso de las películas
Bueno, es que las películas venezolanas es el cine de malandro. Ese es un cine que se hizo en la década de los 70 y como que marcó el resto del cine venezolano, pero hay obras después posteriores hermosísimas, como Oriana, por ejemplo, que inclusive Araya, que ganó en Cannes la Cámara de Oro en el año 54. O sea, claro, hay un cine bellísimo, pero también hay un cine que ha intentado, pero que por falta de financiamiento, por falta de presupuesto, Sí. pues no han logrado quizás hacer la película que soñaba. Tú sabes que hay un dicho que dice, uno hace la película que puede, no la que quiere, porque siempre vas a tener problemas de financiamiento. Con eso que tú estás comentando, Isabel, en un país donde hay tantas limitaciones, tanto técnicas como económicas, ¿cuáles dirías tú, o también Excel si nos quiere comentar, que son esas principales retos que enfrenta el cine venezolano? Enfrentas muchos retos, muchísimos, ¿no? Inclusive el de formación, pero bueno, todo está en tu disposición. Claro. Pero evidentemente que una de las principales cosas a las que debes enfrentarte es a la falta de financiamiento, por ejemplo, de los fondos públicos. Y convencer a los privados de que el cine venezolano, invertir en cine venezolano es muy positivo para el país a través de sus artículos de responsabilidad social que pueden aportar. O sea, el gran reto es ese, el cómo hacer cine en un país donde hay una crisis económica severa. Porque aunque quieras hacer un cine independiente, pequeño, con una historia sólida pero sencilla, siempre vas a necesitar recursos, ¿no? Aunque yo debo decir que ayer estaba reunida con unos cineastas jóvenes y yo decía que sí, que la tienen muy difícil, es verdad, ahorita, súper difícil, pero también tienen muchas cosas que nosotros no teníamos en nuestra época. Por ejemplo, el avance tecnológico, la facilidad de hacer una película con una cámara reflex que antes tú no tenías. Claro, tú puedes hacer una película con una Arri, una Red One y la película va a quedar muy hermosa, pero también la puedes hacer muy hermosa con una cámara mucho más sencilla. Sí. Y ahora tienes esa facilidad. Y el cine independiente también creo que tiene mucho futuro, es justamente por esta facilidad en los avances tecnológicos que te permiten hacer cosas, fíjate, bueno, lo vemos en la creación de contenido, la gente con su micrófono, pendiente del sonido, pendiente de la imagen, de la luz, oye, este encuadre. Entonces, el tema que es bien interesante y es un tema muy profundo, cómo se ha ido democratizando el hecho comunicacional, o sea, que tú, yo, cualquier persona puede hacer algo. Sí, de hecho hay niños que hacen con teléfonos historias y a veces hasta me las mandan. O sea, tú tienes esa cercanía con el hecho comunicacional y eso creo que es un camino que se abre y te abre infinitas posibilidades. Sí, incluso el ganador del Oscar, Sean Baker, empezó su primera película fue con un iPhone, o sea, fue con un teléfono. También yo hice un cortometraje con teléfono y creo que siempre ha sido como que el empuje a que lo que importa en realidad es la historia, o sea, lo que importa es lo que vas a contar, lo que quieres contar, lo que quieres narrar y obviamente colocarlo en unos planos que verdaderamente puedan narrar, que tengan símbolos, significados, que tengan detrás alguna carga cultural o lo que quieras narrar. Por eso creo que, como dice Isa, hay un montón de cosas ahora en este momento que podemos tener a la mano y pueden beneficiarnos. Obviamente como retos yo sumaría ahí, para no llover sobre mojado, los retos que acierta Isabel, diría que por ejemplo el tema de la distribución y la exhibición en Venezuela también tiene, digamos, un gran reto que cumplir, además incluso para los mismos exhibidores comprender el tema de que una película porque sea venezolana no es mala la primera, o esos espacios para poderlos difundir, porque a veces hay películas venezolanas que tú quieres ver y están a las 10 de la noche, un domingo a las 10 de la noche y es prácticamente imposible de ver, o terminas peleando la productora con los exhibidores, los distribuidores, y creo que de alguna manera una industria cinematográfica verdaderamente funciona si todos están encadenados o por lo menos alineados hacia un mismo horizonte, y ese horizonte es que el cine venezolano de alguna u otra manera resurja como en sus momentos de oro, y no solamente momentos de oro de festivales, premios y demás,
sino que la gente vaya a la taquilla como en un momento iba a la taquilla por el cine venezolano. Que se llene la sala. Esa es Sí. la misión. Claro que sí. Desde su experiencia, ¿qué tan importante consideran ustedes la formación en espacios como Barquicinema y Sieca para construir una carrera sólida en el cine? ¿Cómo lo ven allí? ¿Es importante, no es Miramos los dos así, importante? cuchi, cuchi. Bueno, yo creo que la formación es importante para todo. O sea, tú eres médico y tienes que formarte. Claro. Tú eres comunicador social y tienes que formarte. Y para el cine tienes que formarte, porque además el cine, en esa complejidad de la que yo hablo, si estudias para director, por ejemplo, tú tienes que saber de fotografía, de Sí. historia, de imagen, de sonido, de música. O sea, tienes las 7 artes allí integradas en una sola y tienes que tener conocimiento. O sea, cómo hago esta imagen, cómo cuento la historia. Y eso te lo va dando la formación y la experiencia. O sea, yo me imagino que Excel no es el mismo Excel de hace 10 años cuando apenas estudiaba cine, ahora que ha hecho su primera película, otro Excel, porque tiene una visión distinta. total. Pero para eso necesitas formarte, ver cine, ilustrarte, saber cómo lo hacen los otros. Eso es muy importante. La formación es una condición sine qua non para cualquier cosa, pero para el cine en especial es muy importante. Creo que con el tema de la formación, algo que me parece muy bonito del cine es que tú puedes ser arquitecto y puedes ser un gran cineasta si verdaderamente te formas Sí. a comprender que tu carrera, la arquitectura, influye y puede Complementa. narrar Ujú. cosas para el tema. Lo digo porque puede ser hoy que es día del ingeniero, los ingenieros, o sea, cualquier carrera que tú te dediques, si verdaderamente te enfocas a formarte en lo que necesitas conocer del cine, que más allá no es algo como que, digamos, complejo, tiene su complejidad, obviamente. Si quieres ser director de fotografía, tienes que Sí. estudiar a una profundidad ya matemática, digámoslo así. Pero lo digo desde un punto de vista de narrar, a la hora de escribir. Todos tenemos historias que contar. O sea, todas las personas tienen historias que contar. O sea, incluso me imagino que cuántas veces no le han dicho, tengo una historia, tú haces cine, tengo una historia, quiero que cuenten esta historia. Porque obviamente todos queremos narrar nuestra historia, Claro, una historia que de por alguna otra supuesto. manera vivimos. Pero si nos formamos en el cine, en la vida, en las carreras que vayamos a dedicarnos, por eso decía el tema de la comunicación social, de cómo complementó lo que hago ahora por un tema de que yo dije, ok, esto me hace más fácil esto que estoy haciendo, porque ahora lo veo con otros ojos. Entonces la formación y la autoformación también, creo que de nada serviría estudiar en Claro. escuelas, en cines, si llegas a tu casa y no ves ninguna película, no Claro. lees ningún libro, no entras a internet por lo menos a buscar qué fue lo que dijo el profesor o qué fue lo que dijo el tutor. Creo que también hay un tema ahí personal de cada persona, valga la redundancia, personal, de buscar, de indagar, de profundizar en ese conocimiento que cualquiera de las escuelas pueda colocar sobre la mesa para aprender y profundizar. Claro, en y el es que cine. la formación también es una guía. O sea, a ti también como cineasta te hace falta calle. No digo la palabra que uno dice normalmente, pero a uno le hace falta calle, un cineasta le hace falta calle. ¿Cómo yo puedo contar una historia, por ejemplo, de valor o de amor si yo no he vivido de alguna manera también Claro. eso, ¿no? Entonces, hay casos excepcionales de gente que no ha estudiado cine y son tremendos cineastas. Hay muchos, ejemplos hay muchísimos. Estos días vi un muchacho en internet que decía que él se odia las escuelas de cine y que él hace cine, pero porque lo ha aprendido solo. Y bueno, eso también es válido, pero también ha necesitado formarse solo. Claro. Siempre vas a necesitar la formación, ya sea académica o no. Pero el cine también necesita de calle, de saber lo que siente el otro, lo que vive el otro. O sea, no te puedes quedar solo en los libros o en las películas, o sea, tú tienes que vivir con pasión también. ¿Cómo hago yo una historia de amor así apasionada? No sé qué, si yo no he vivido el amor con esa pasión. A lo mejor no necesariamente tengo que vivirla, a lo mejor solo sentirla, soñarla, pero necesitas también de esa experiencia, de la vida misma para enriquecer el cine. Ahora vamos a hablar de sus proyectos. ¿Qué aprendizajes o anécdotas destacarían en el caso de Guanza o en el caso del Festival de Cine de Barquisimeto?
Sí, y bueno, y en películas, yo he trabajado en muchas películas y tengo muchas anécdotas, sobre todo en Bolivia, que me tocó vivir 3 meses y trabajar en el altiplano boliviano a -14 grados, trabajamos, Wow. y ir al baño Más era frío, complejo, sí. era muy complejo, pero es bueno, una experiencia maravillosa, porque esa es otra cosa que te da el cine, vivir otras vidas, vivir otros espacios, estar en otras Sí. circunstancias, haciendo algo que después tú vas a ver en una pantalla, ¿no? Anécdotas hay muchísimas, conocer gente, que es otra cosa valiosa que te da el cine, conocer actores, directores en otros espacios, es muy interesante. Y por supuesto en el festival, bueno, hay muchas anécdotas para llorar, para no llorar, o sea, ahorita no me viene ninguna en especial, ¿no? Pero, bueno, sí, me viene una, no voy a decir el nombre de la persona, había un muchacho que venía de jurado, iba a dar un taller, y cuando lo despedimos en el aeropuerto, lo meten preso. Él estaba buscado por Oh. Interpol. Y entonces a mí me tocó, bueno, lidiar con todo eso. Quedó preso 3 días aquí en Barquisimeto. Hubo que buscar un abogado, el juez, no sé qué, acompañarlo. Lo llevaron a Caracas. Bueno, menos mal que salió bien librado de la cosa, pero bueno, tenía, por una Menos tontería mal. que había hecho, pero nunca se imaginó que aquí Barquisimeto es uno de los pocos aeropuertos que tiene Interpol y que estaba solicitado. Pero bueno, eso le sirvió porque después se fue a vivir a otro país y bueno, había cumplido con lo que tenía que cumplir. Bueno, en mi caso con el tema de la película, para mí, de Once, el caso de la bailarina, fue totalmente una universidad, no solamente de cine, sino una universidad de la vida. Claro. Obviamente porque, Isa lo decía, no es la misma persona que empezó a hacer el proyecto, no es la misma persona que ahora puede presentar el proyecto, porque vas aprendiendo sobre todo las dificultades de hacer cine independiente, de hacer cine con presupuesto limitado. Te va dejando un montón de cosas, porque hay un momento en que no empiezas a separar cuál es el dinero de la producción y cuál es tu dinero, Sí. y empiezas a entregarte a un nivel, por la pasión puede más, y cuando te das cuenta estás como Estás que pelando. estás pelando con problemas de salud. O sea, Sí, lo digo, total. esto un tema, lo digo más que todo, más que para asustar, lo digo para tomar conciencia desde un punto de vista de que obviamente la pasión siempre es necesaria, siempre es necesaria, hacer las cosas con pasión, pero obviamente teniendo la razón. Entre la pasión y la razón hay Un equilibrio. un equilibrio para saber hasta cuándo yo puedo dar y cuándo también dejar fluir las cosas. Porque creo que cuando me fue mejor, o sea, me refiero que empezó a fluir las cosas, fue cuando entendí que, ok, las cosas son en el tiempo que tienen que ser. O sea, y si no son ahora, no tengo por qué forzar que sea ahora. Y ahora que lo veo ya materializado el proyecto y está en su proceso de distribución de festivales internacionales, ya es como que, ok, tanto que te preocupaste, tantas cosas que hiciste, que obviamente ahora tienen sus frutos, pero cuánto te costó tanto de tu vida, tanto de tus cosas. Y si me preguntas, valió la pena y lo volvería a hacer. Volvería otra vez 5 años atrás y diría, vamos a hacer esta película. Obviamente, si fuese con esta experiencia, lo haría con otras cosas distintas, pero las cosas son como tienen que ser Y en el momento que y en tiene el que ser. momento que tienen que ser. Por eso, anécdotas muchísimas, diría que el cine Mucho. siempre te va a dejar anécdotas hermosas, anécdotas fuertes, anécdotas que te hacen llorar, que te hacen sonreír, y es lo bonito del cine, porque el cine para mí es igual a la vida, porque obviamente es un reflejo totalmente de la vida. Y allí, cuando estás entregándote a contar una historia, hay un pedazo grande de ti que estás colocando allí, y no solamente de ti como escritor y como director, sino que cuando ves atrás hay un equipo de 20, 40 personas que están empujando un proyecto, que lo entendieron y además se apasionaron y se enamoraron y están dispuestos a que la cosa salga. Y obviamente eso siempre se va a agradecer, se va a admirar. Para mí, no solamente de la película, sino de todos los cineastas, todos los entusiastas, amantes del cine, formadores de cine, salas comunitarias, cinematecas, o sea, todas las personas que de alguna otra manera aportan o hacen un grano de arena a este tipo de espacios,
que de alguna otra manera van a apasionar a alguien, o va a haber alguien que lo va a ver y va a decir, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso, es que yo puedo hacerlo, mira, puedo agarrar mi teléfono y hacer unos planos. A lo mejor no vas a ganar el Oscar, a lo mejor sí, pero tampoco tiene que ser tu objetivo, no es el objetivo. O sea, creo que el objetivo principal es cómo yo narro la historia que yo tengo aquí atravesada, y que salga y que la pueda ver en cualquier espacio, puede ser hasta en mi televisor, y decir, eso lo hicimos nosotros. Sí. Es muy interesante cuando uno hace una película o cuando hace el festival de cine, ya llevo 19 años haciéndolo, tú cuando terminas el festival dices, no hago más festival. No, ya no. El año que viene no hago festival, y es que es imposible no hacerlo. Entonces empieza, en el SICA se ríen porque yo siempre el último día, no, ya no hago más festival, no puedo más. Y al día siguiente, ¿y cuál es el tema del próximo año? O sea, hay una película argentina que se llama El secreto de sus ojos, que hay una frase que a mí me encanta, que le dice uno de los personajes al otro, le dice, uno puede cambiar a una persona cualquier cosa en la vida, menos una pasión. Y el cine es una pasión que cuando te atrapa, wow, aunque pases roncha, trabajo, estés pelando, tú no dejas de hacer cine, o no dejas de gustarte, o no dejas de apasionarte por eso que parece que así, bueno, que parece no, que es el norte de tu vida, el propósito. Se convierte en un propósito único. Es inspirador escucharlos y bueno, me encantaría que pudiéramos quedarnos toda la tarde, todo el día hablando sobre cine. No es posible. Pero, ¿qué consejo le darían a ustedes a aquellas personas que se quieren dedicar o quieren empezar en esto del cine venezolano? Más allá que un consejo, diría lo que a mí principalmente me sirvió fue seguir mi instinto. Okay. Creo que hay que seguir siempre el instinto, verdaderamente esto es lo que yo quiero esto, y además que el cine tiene muchas áreas, o sea, puede ser sonidista, puede ser escritor, puede ser productor, o sea, puedes dedicarte a lo que quieras dentro del cine. Si te gusta cocinar. O sea, puedes hacer lo que quieras dentro del cine, y obviamente siempre ser fiel a lo que tú quieres hacer, a lo que quieres narrar. Eso va parte del instinto. Obviamente formarse, asistir a espacios como el CIECA, como Barquicinema, o cualquier espacio de formación cinematográfica, porque pueden de alguna manera servir como guía o formadores de un camino que obviamente después te toca a ti, o durante te toca a ti hacerlo, investigar, aprender, conocer, vivir la vida, apasionarse, amar, soñar, llorar, reír, o sea, poder sentir verdaderamente todas las cosas que podemos contar, narrar, y eso va a permitir que cuando decimos hay que ver películas, no solamente la veo y estoy pendiente de mi teléfono mientras estoy viendo la película, sino verdaderamente sentirme identificado con esos personajes. ¿Y cuál es el personaje? Uno siempre como que elige este personaje, se parece a mí. Saber verdaderamente qué personaje soy yo dentro del cine, o sea, qué persona soy yo dentro del cine y qué puedo aportar yo dentro del cine, porque a lo mejor puedo escribir y también ser parte importantísima del cine. Sí, a veces es difícil cuando me preguntan eso, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Porque uno que ha transitado por muchos años en esto, pero yo creo que lo primero que debería hacer un joven es conocer bien de qué trata el cine y cómo se hace el cine, y crearse un camino consciente en eso, porque a veces tienes muchas expectativas, no, voy a ser cineasta, director, sí. Y eso lo he visto mucho porque causa frustración, porque el cine es complejo, necesita de ciertas cosas así como un médico necesita de su conocimiento, de ciertas máquinas, también un cineasta lo necesita. Tú religiosamente piensas siempre en cine. Yo me acuesto y me levanto, como dice una frase de la película que hice en el 2006 de Amabilis Cordero, yo me acuesto y me levanto pensando en cine. Y así me pasa a mí, así le pasa a mi esposo, nosotros siempre, y mira que hemos llevado, o sea, nosotros tenemos la escuela hace más de 25 años, y ha sido sub y baja, y nosotros nos acostamos y nos levantamos pensando siempre en cine. Entonces mi consejo, o por lo menos mi orientación, más que un consejo, es que justamente conozcan bien todas las cosas sobre el cine, qué se hace, cuáles son las áreas, qué área me gustaría, en qué puedo ser bueno, y arriesgarse
y saber que el camino muchas veces no va a ser fácil, pero si a ti te gusta y tú amas eso, se te va a hacer fluido y vas a ser muy feliz haciendo cine. Creo que es eso, no quedarnos solamente con el sueño, sino Sí. sudarlo Trabajar. para que Claro. se vaya a la gran pantalla. Ujú. Bueno, muchísimas gracias Isabel, No, muchísimas gracias gracias a ti. Excel. Vamos a brindarles un aplauso a nuestros invitados. No te comiste la cotufa. Sí, Cónchale. claro. Por favor, una Nuestros cotufa. invitados. Este fue nuestro primer episodio de Rompiendo la Cuarta Pared, el cine venezolano como nunca lo viste. Te invitamos a suscribirte, darle like y comentar para que nos encontremos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Y es verdad que si hace tiempo ya no entiendo lo que siento y lo que dejo de sentir. Es un solo movimiento.